El único lugar parece ser que podía llegar a tomar semejante determinación y hacerse cargo de la situación que, tan excepcional, como decíamos, que se estaba viviendo en ese momento, era justamente la capital del Virreinato del Río de la Plata, o sea, Buenos Aires. Todas las miradas de América, en ese tan particular momento, se encontraban puestas en Buenos Aires para ver qué efectivamente iba a realizar esa ciudad, que vuelvo a repetir, era la capital del Virreinato. En Buenos Aires va a explotar la enemistad cada vez más pública entre Francisco Javier de Elío, que ya les había comentado que era el gobernante español de Montevideo, y Santiago de Liniers. Todo esto incrementado por el mismo Martín de Álzaga, que seguía actuando en contra de Liniers. Una de las últimas determinaciones que pudo tomar la Junta de Sevilla, la Junta Suprema, la Junta Central de Sevilla, antes de que Napoleón Bonaparte la cerrara por completo, va a ser designar como virrey, el último virrey que tuvo el virreinato del Río de la Plata, a Baltasar Hidalgo de Cisneros, que era un marino de aquilatada experiencia, había estado en la batalla de Trafalgar en octubre de 1805. Y este personaje va a llegar a Buenos Aires el 29 de julio de 1809. De esa manera entonces va a terminar reemplazando a Santiago de Liniers y conteniendo, por supuesto, los ímpetus de Álzaga y de Francisco Javier de Elío. Por otra parte, Cisneros va a tratar de congraciarse con el pueblo sin poder lograrlo, porque ya, como decíamos, a principios de 1810, cuando desaparece todo fundamento político, digamos, legítimo, desde el punto de vista de la monarquía y de la corona en España, aquí en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, se comienza a poner en tela de juicio de una manera sobria, discreta, moderada, pero bien firme y militar, se pone en tela de juicio la legitimidad del virrey. Una junta superior en Cádiz o un consejo de regencia en la isla de León ya no representaban ningún tipo de autoridad. O sea, el poder político había desaparecido de España. Y ese poder, digamos que retrotraía directamente a las juntas que se pudieron organizar en los territorios de las provincias de ultramar de la corona española. Se pone en tela de juicio, entonces, como decíamos, en forma pública la legitimidad del virrey, y por ello podemos enunciar que esto es un movimiento militar y aristocrático encabezado por el líder, no solamente de aquella facción, sino de la ciudad de Buenos Aires, que era justamente, como habíamos dicho ya, Cornelio Saavedra. Comienza a tomar cuerpo en la población un sentimiento de autonomía, que no es precisamente un sentimiento de independencia. O sea, y no es tampoco algo que derive directamente en la independencia, sino en la posibilidad, ante esta oportunidad verdaderamente excepcional, de tomar las propias decisiones como la conformación en definitiva de un gobierno patrio, pero que representara la autoridad del monarca, y por más que ese monarca fuera Fernando VII, porque representaba la autoridad del imperio español, al cual aquellos hombres, aquellos grandes personajes de esta historia que estamos comentando, no querían de ninguna manera separarse. Pero sí efectivamente se producía un sentimiento de autonomía que podemos decir que se canaliza en dos vertientes. Por un lado, hay un rechazo frontal a la Revolución Francesa,
a Napoleón Bonaparte, por supuesto, y a las intrigas de Inglaterra, que quería justamente lograr la independencia de estos territorios, pero bajo su dirección, bajo su consejo y sugerencia. Y por otro lado, la motivación de que los criollos pueden mantener por sí mismos el poder político con fidelidad al rey depuesto. Este sentimiento era el fundamental. Y este sentimiento, podemos decir, es el que verdaderamente caracteriza a el movimiento de Mayo. Ante la inminencia, entonces, de un grave tumulto o de un levantamiento militar, Cisneros va a convocar un cabildo abierto para el 22 de mayo. Y allí no es que se produjo el sufragio universal o concurrió una inmensa multitud o la inmensa mayoría del pueblo, en absoluto. Allí concurrieron los representantes auténticos del pueblo porteño. Los representantes auténticos, hasta podría decir, del mismo virreinato. Porque si bien se cursaron más de 450 invitaciones, estuvieron presentes 251. Y si bien hubo un complicado debate y una posterior votación, el Cabildo va a terminar deponiendo a Cisneros y se compromete a designar una junta para reemplazarlo. Y por supuesto, bueno, se dan a conocer todos estos fundamentos que hemos ido comentando acerca del sentido legal y también legítimo de la mantención de la autoridad. El 24 de mayo de 1810 queda formada una junta, pero con Baltasar Hidalgo de Cisneros a la cabeza. Y esto fue una intriga del Cabildo que era, digamos, ampliamente español, o sea, con tendencia, digamos, a los españoles en el sentido de todavía mantener de alguna forma la autoridad. Sus integrantes eran en su inmensa mayoría españoles y colocan a Cisneros al frente de esa junta. Esto, claro está, no va a ser aceptado por los criollos porque contradecía absolutamente lo que se había ya determinado el día 22 de mayo y se va a convocar nuevamente un cabildo para el 25. Aquel 25 de mayo, o sea, hace 210 años atrás, a las 8 de la mañana se reunieron los capitulares. Estos todavía pretendieron mantener la Junta de Cisneros, pero un grupo de criollos, ¿sí?, particularmente eran militares, y no eran una enorme cantidad, sino, vuelvo a repetir, un grupo representativo de criollos, va a llegar al cabildo y va a pedir con firmeza, va a presionar para que se produzca un cambio de decisión. Un cambio de decisión que en definitiva era lo que no solamente se pretendía, sino lo que querían todos. Justamente de que Cornelio Saavedra fuera el que presidiera aquella junta. Inclusive el cabildo, para ganar tiempo, le va a pedir a aquellos criollos que antes de las 3 de la tarde se reunieran entre 250 y 260 firmas entre el pueblo para que esto fuera una realidad. Antes de las 3 de la tarde se presentó un petitorio con 411 firmas. Al atardecer del 25 de mayo va a quedar constituida la llamada Primera Junta. Va a gobernar a cargo de Fernando VII, pero va a resultar ser nuestro primer gobierno patrio. Como presidente entonces, el teniente coronel Cornelio Saavedra, jefe de patricios. Como vocales, el doctor Juan José Castelli, licenciado Manuel Belgrano, teniente coronel Miguel de Ascuénaga, militar, presbítero Manuel Alberti, párroco de San Nicolás, dos comerciantes, Domingo Mateu y Juan Larrea, y los secretarios
doctor Juan José Paso y el doctor Mariano Moreno. Esto fue mayo. Una acción de fidelidad a España y de mantención de la real autoridad legítima del poder político. No fue una revolución inicua, sangrienta, destructora, como fue la Revolución Francesa. Fue hecho con un fundamento aristocrático, fue hecho con un fundamento jerárquico, auténticamente legal, verdaderamente legítimo y representativo justamente de lo que esperaba el pueblo porteño en ese caso, pero así también todo el virreinato, de aquellas personas que en Buenos Aires tenían que tomar semejante decisión. No es que, como luego se han cansado de mentir los liberales, todo esto fuera una estrategia más popular para que luego simplemente sus representantes, sus delegados, actuaran de la forma en que les había sugerido el pueblo. En absoluto, para nada. El pueblo en aquel tiempo verdaderamente reconocía la autoridad de sus auténticos representantes y confiaba en ellos, particularmente en el teniente coronel Cornelio Saavedra. Yo quisiera terminar con unas palabras de un discurso de Juan Manuel de Rosas del 25 de mayo de 1836, que de alguna manera recapitulan todo esto que hemos ido comentando como proceso histórico que llevó justamente a la formación del primer gobierno patrio. ¿Qué es lo que dice Juan Manuel de Rosas? Lo siguiente. Qué grande, señores, y plausible debe ser para todo argentino este día consagrado por la nación para festejar el primer acto de soberanía que ejerció este gran pueblo en mayo del célebre 1810. Y cuán glorioso es para los hijos de Buenos Aires haber sido los primeros en levantar la voz con un orden y una dignidad sin ejemplo. No para sublevarnos contra las autoridades legítimamente constituidas, sino para suplir la falta de las que acéfala la nación habían caducado de hecho y de derecho. No para rebelarnos contra nuestro soberano, sino para conservarle la posesión de su autoridad, de que había sido despojado por un acto de perfidia. No era romper los vínculos que nos ligaban a los españoles, sino para fortalecerlos más por el amor y la gratitud, poniéndonos en disposición de auxiliarlos con mejor éxito en su desgracia. No para introducir la anarquía, sino para preservarnos de ella, y no ser arrastrados al abismo de males en que se hallaba sumida la España. Estos, señores, fueron los grandes y plausibles objetos del memorable Cabildo Abierto celebrado en esta ciudad el 22 de mayo de 1810, cuya acta debería grabarse en láminas de oro para honor y gloria eterna del pueblo porteño. Pero, ¿quién lo hubiera creído? Un acto heroico de generosidad y patriotismo, no menos que de lealtad y fidelidad a la nación española y a su desgraciado monarca, un acto que ejercido en otros pueblos de España con menos dignidad y nobleza mereció los mayores elogios, fue interpretado en nosotros malignamente como una rebelión disfrazada, es decir, como una revolución. Por los mismos que debían haber agotado su admiración y gratitud para corresponderlo dignamente. Y he aquí, señores, otra circunstancia que alza sobremanera la gloria del pueblo argentino, pues que ofendido con tamaña ingratitud, hostigados y perseguidos de muerte por el pueblo español, preservamos 6 años en aquella noble resolución hasta que, cansados de sufrir males sobre males, sin esperanzas de ver el fin y profundamente conmovidos por el triste espectáculo que presentaba esta tierra de bendición, anegada en nuestra sangre inocente
y con ferocidad indecible por quienes debían economizar nada más que la suya propia, nos pusimos en manos de la divina providencia y confiando en su infinita bondad y justicia, tomamos el único partido que nos quedaba para salvarnos. Nos declaramos libres e independientes de los reyes de España y de toda otra dominación extranjera. El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor del orden establecido que había excitado hasta entonces nuestro valor, animado nuestra lealtad y fortalecido nuestra fidelidad para no separarnos de la dependencia de los reyes de España, a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la corte de Madrid en asolar nuestro país. Sea pues nuestro regocijo tal cual lo manifestéis en las felicitaciones que acabáis de dirigir al gobernador por tan fausto día. Pero sean renovados aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria, para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la Federación que ha proclamado toda la República. De esta causa popular, bajo cuyos auspicios, en medio de las dulzuras de la paz y la tranquilidad, podamos dirigir nuestras alabanzas al Todopoderoso y aclamar llenos de entusiasmo y alegría: ¡viva el 25 de mayo! ¡Viva la Confederación Argentina! ¡Viva la patria! La restauración nacionalista en nuestra patria argentina se produjo entonces el 25 de mayo de 1810. Tal es la verdad histórica documentada, que desmiente la falsa versión liberal e ideológica de ese, podemos decir, feliz episodio contrarrevolucionario auténtico, del cual debemos enorgullecernos todos los argentinos permanentemente mientras Dios nos dé la vida. Bueno, queridos hermanos, nada más, muchísimas gracias.